Noche de viernes y las patitas ya se mueven solas. A puertas de disfrutar este anhelado 18, no podemos más que desearles jornadas de cariño y goce junto a sus más cercanos. A quienes no podrán compartir porque tienen trabajo, están de turno o están enfermos y nos ven a esta hora de la noche, un abrazo gigantesco y ojo, que como el buen raspe, la celebración siempre viene con desquite. Aunque suene majadero, hay que repetirlo. Si toma, no maneje, deje las llaves, deje el teléfono también. Todos queremos llegar a nuestros hogares sanos y salvos. Siempre hay alguien esperándonos. Con este saludo cariñoso damos inicio al último capítulo de Tiempos Violentos de esta semana aquí en Vía X, tu propia vía. Bienvenidos y bienvenidas. Que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente. Y por tanto estamos analizando las facultades que el gobierno tiene, entre ellas estamos analizando las facultades constitucionales que están radicadas en el presidente de la República, particularmente en el artículo 32 de la Constitución y en el numeral 13 de ese artículo, que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial. Ahí tenemos al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, revisando, analizando qué es lo que puede hacer el Ejecutivo, qué es lo que puede hacer el Gobierno en torno al actuar del juez Barraza, que ha dejado, hay que decirlo, al país completo como condorito, exigiendo una explicación. Buenas noches, Mauricio Daza, ¿cómo está usted, amigo mío, en la previa 18era? Absolutamente, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Tiempos Violentos. Y más que analizar las atribuciones, hay que empezar a ejercerlas, yo creo, ¿no? Sobre todo en casos que son de esta envergadura. Bueno, vamos a hablar precisamente de todas las aristas que tiene este caso vinculado con la persecución penal de los gallegos, ¿no? Esta unidad del Tren de Aragua, que, bueno, ha causado noticia por esta revelación de identidad. ¿Y cuál es la situación actual? Ojo, que hay novedades el día de hoy acerca de esta materia. Pero además vamos a ver también, por ejemplo, la controversia respecto de las pensiones de gracia que han sido entregadas a personas que han sido afectadas de distinta manera a partir del estallido social. Hay cuestionamientos respecto a personas que tenían antecedentes penales y si esto lo hacía o no precedente. Bueno, de eso y mucho más hoy día acá en Tiempos Violentos. ¿Qué piensan nuestros invitados de las declaraciones del subsecretario Monsalve? Se los preguntamos en los primeros 10 segundos de esta jornada, comenzando con el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Adelante. Muy buenas noches. Aquí se pone en riesgo, el actuar del juez pone en riesgo el combate contra el crimen organizado. Y el gobierno tiene que hacerse cargo y hacer todo lo que esté en sus manos para evitar el riesgo del combate contra el crimen organizado. Perfecto, diputado. Misma pregunta para el diputado de la UDI, Álvaro Carter. Buenas noches, diputado. Gusto verlo. Adelante. Buenas noches. Mira, yo creo que acá es urgente que el gobierno y la justicia, la fiscalía, investiguen lo que está sucediendo, porque no es normal lo que nos hemos enterado en estas últimas horas. Por lo tanto, la justicia que avance, porque tenemos que defender a aquellos que han hecho su trabajo justamente para poder atacar el delito. Perfecto. Misma pregunta también para la diputada Emilia Schneider de Convergencia Social, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, diputada. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me parece que son declaraciones bastante mesuradas y que apuntan a lo que efectivamente nos tenemos que hacer cargo, que esta conducta que pone en riesgo el trabajo que han hecho las instituciones por desbaratar el crimen organizado, que ha dado resultados, no se vea puesto en riesgo de ninguna forma. Perfecto. Yo no conozco a nadie, no he escuchado ninguna opinión que avale, que aplauda, que considere positivo lo que hizo el juez Barraza. La verdad es que no es que sea el juez Barraza contra el mundo, pero esto es bien sorprendente. Revisemos algunos titulares que nos deja esta noticia. Mire. Tren de Aragua. Justicia ordena a defensores públicos devolver antecedentes de testigos protegidos. Esto lo conocimos el día de hoy, muy temprano en la mañana, lo publica Biobío, pero lo conversamos ayer junto a Mauricio. Bueno, ¿de qué sirve si ya se le entregaron los antecedentes? La información ya la tienen en su poder. Una cosa es entregar el sobre y otra cosa es devolver el dato. ¿Pueden borrar? ¿Pueden desver lo que vieron? No pueden. Claro, Mauricio. es que ese era un poco el problema. Y han surgido, yo diría, dos antecedentes nuevos que son relevantes, ¿no? Tiene que ver, por una parte, con la investigación que ha anunciado el fiscal nacional respecto de posibles ilícitos que se han cometido o se podrían haber cometido en el contexto de la entrega de estos antecedentes. Esto básicamente porque la resolución del juez Barraza, que es juez de garantía del juzgado de Arica, del juzgado de garantía, estableció que había que coordinar la entrega. Sin embargo, los sobres con los antecedentes se entregaron de inmediato, ¿no? Entonces eso podría dar pie a algún tipo de actuación ilícita, ¿no? Que podría ser constitutiva de delito. Y también las circunstancias vinculadas a esto. Y lo segundo que también se ha conocido es esta información, que el tribunal
que en este caso el Tribunal Superior, que es la Corte de Apelaciones de Arica, en el contexto de un recurso de protección, fíjense, que se interpuso a favor de las personas cuya identidad se estaba revelando y que incluye agentes reveladores, o sea, son personas, agentes descubiertos también, son personas que estaban infiltrando esta organización, ¿no?, durante tiempo y que ayudaron a desbaratarla. Y que está en riesgo, obviamente, ellos y su familia, porque esta no es cualquier organización. Esto no es un grupo de microtraficantes de una población. Este es un grupo de crimen organizado con redes internacionales que no solamente venden droga, trafican armas, hacen trata de personas, etcétera. Bueno, se estableció una orden innovar, o sea que no se podía entregar los antecedentes, pero ojo, ya se habían entregado, y ante esta constatación ordenan la devolución. Pero lo que dice Eduardo es verdad. ¿Qué efectividad tiene esto? Porque cuando usted llega y entrega los sobres, usted lo abre y ya conoce la identidad de estas personas, ¿no? O sea, da lo mismo la materialidad del sobre. Lo importante es la información que está ahí, y esa información ya tuvieron acceso los defensores y ya probablemente la conocen. Diputado Carter, ¿es lo suficientemente robusto nuestro sistema de protección de testigos? No solamente de los testigos, también de los agentes encubiertos. Hablábamos con el fiscal Barrera, ¿no? Barrera, el fiscal de Arica, en marzo, y él nos decía que, por ejemplo, lo que comentábamos ayer en el programa, si un agente encubierto se enferma y tiene que recurrir al sistema, no tiene previsión. Ese RUT no tiene una previsión asociada. Entonces, es súper feble. Tampoco hay un sistema de protección o que acompañe, ¿cierto?, a testigos y a agentes encubiertos. ¿Qué piensa usted? Sí, mira, hay varios puntos importantes en lo que estamos viendo. Ojo que en aquellos que están defendiendo a este grupo brazo armado del Tren de Aragua es la Defensoría Penal Pública. Sí. Son abogados pagados por todos los chilenas y chilenos. No son defensores privados. O sea, eso es para meter a un nuevo antecedente. Es gravísimo. ¿Cómo un defensor público acepta pedir esos datos? ¿No hay un límite? O sea, primero eso. Segundo, ojo, hoy día en la mañana también en la radio se hablaba de que estos sobres no se habían todavía entregado a los abogados. A los abogados del Tren de Aragua, Sí. Porque la Defensoría se comprometió a esperar el resultado de justamente el proceso, que al final pidió que se devolvieran los sobres. Aún así, el dato que tú entregas es completamente cierto. En Chile, el dinero que hay, tanto de gastos reservados para inteligencia, como también la defensa y la protección de agentes encubiertos y de testigos, es muy baja. Sí, cuando tú ves de pronto una persona, cuando tiene que ir a un juicio, lo ves maquillado, lo ves con peluca, y es completamente inservible. ¿Por qué? Porque te entra por la misma puerta donde entra el imputado o el familiar, sale por los mismos lugares, los están esperando. El sistema no está dando abasto. El sistema se reformó hace más de 20 años atrás. Y al día de hoy no se ha hecho nada robusto para poder avanzar en modernizar. Entonces, hoy nos estamos encontrando con algo que veníamos diciendo hace rato. Ojo, el narcoestado se nos va a meter por la puerta ancha, no por la ventana. Es bien increíble porque el juez Mario Carrera es el fiscal, no el juez, el fiscal de Arica es el fiscal Mario Carrera, el fiscal regional. Diputada, ok, tenemos un sistema que es feble, punto uno. Pero si el sistema fuese súper robusto, con todos los recursos del mundo, ¿de qué sirve si un juez igual entrega con una facilidad impresionante los antecedentes de los testigos al Tren de Aragua o a la banda que está siendo investigada? Sí, bueno, o sea, efectivamente es que yo creo que este problema tenemos que abordarlo desde distintas aristas. O sea, primero acá estamos ante un caso en particular que a todas y todos nos parece muy grave. Tal como lo decía el subsecretario, se le encargó ahí al ministro de Justicia evaluar las acciones que tiene el gobierno para, digamos, poner algún recurso, hacer algún tipo de acción en donde se evalúe la acción del juez. Entonces yo creo que hay que distinguir. Por cierto, necesitamos un sistema de protección de testigos que permita que la policía de investigaciones entre en organizaciones del crimen organizado para desbaratarle. Y yo creo que el trabajo que se está haciendo aquí en el norte de nuestro país con el Tren de Aragua y otras organizaciones derivadas es muy importante. Creo que acá se estaba dando un avance que es muy valorable por la ciudadanía, por todas y todos quienes queremos que haya seguridad, que se cumpla el Estado de Derecho en nuestro país. Pero por otro lado también tenemos que los jueces hoy día tienen mecanismos para hacer valer de alguna forma su conducta, su responsabilidad. Por cierto, esto es más complejo cuando hablamos de que el sistema judicial es un sistema, digamos, que no puede estar sujeto a otras presiones, ¿no? Entonces creo que hay que distinguir
los planos. Acá tenemos una situación grave donde hay una conducta, un juez que tiene que revisarse, que tiene que investigarse y en caso que corresponda tener alguna eventual sanción o acción producto de esta situación. Pero por otro lado va lo que tenemos que hacer en materia de la protección de testigos y agentes de la policía de investigaciones. Creo que hay que entender que son canales paralelos que todos tienen que ver con el problema que tenemos, pero no podemos generalizar la situación de un juez que cometa, a mi juicio, una imprudencia, que por supuesto tendrá que determinarla las instituciones, pero que ello tiene que investigarse particularmente. Diputado Yarzo, quizá este caso que estamos conociendo desde Arica es muy buen ejemplo de cómo opera el sistema de persecución y de justicia en nuestro país, y para entender que es una gran cadena. O sea, aquí la policía tiene que hacer bien la pega, la fiscalía a través de la policía tiene que hacer muy bien la pega, llegar al tribunal, que el tribunal también haga muy bien la pega, que todos los componentes, incluido, ojo, la Defensoría Penal Pública, que defienda a los perseguidos, tienen que hacer todo bien la pega. Pero cuando se toma una decisión que a la luz del sentido común y de gran parte del público no ve, y lo que yo decía al principio, yo no he escuchado a nadie que diga, sabe que el juez estuvo perfecto, era lo que correspondía. Uno dice, aquí hay algo raro, aquí un eslabón de la cadena está fallando. ¿Cómo se puede prevenir que estas cosas se repitan o que pasen? O sea, aquí claramente se ve la descoordinación de las instituciones también. Y además de la descoordinación, el descriterio del juez. O sea, aquí de verdad yo creo que se pone en riesgo el combate contra el crimen organizado, se pone en riesgo a testigos que son clave en este proceso y que lamentablemente el Estado, porque este es un problema de Estado de Chile, no le da la protección como corresponde. Aquí vemos que falta gestión, falta comunicación y falta coordinación entre las mismas instituciones que ven este proceso y efectivamente lo que dices tú, Eduardo, yo concuerdo. O sea, aquí hay un descriterio, porque para mí es un descriterio del juez, hay un problema de protección a las víctimas, hay una descoordinación entre Fiscalía, entre PDI, entre todos los entes que pueden lograr combatir el crimen organizado. Y lo peor de todo es que se pone en riesgo que lamentablemente se combata el crimen organizado como corresponde dentro de las instituciones y dentro de lo que debemos hacer, porque la gente pide seguridad. La gente del norte está cansada de esto. Estamos viendo cada vez más crímenes, más fuertes del crimen organizado. Y como decía Daza, no es solamente narcotráfico, sino que aquí hay trata de personas, hay delincuencia, hay extorsión, hay un montón de delitos que hemos importado y que lamentablemente tenemos que hacernos cargo como Estado. Yo estoy muy en desacuerdo con lo que el juez hizo. Pero yo soy un ciudadano. O sea, yo aquí no opero en el sistema, no soy abogado, no litigo, no soy fiscal, no soy nada. Soy un ciudadano, un comunicador. Y uno, a mis ojos, es raro. Sin embargo, puede ser un poquito abogado del diablo. Tampoco podemos transformar los tribunales en una especie de reality, en el que si no nos gusta lo que un juez hace, todos saltamos encima y lo queremos eliminar. Yo por eso, desde la más sincera ignorancia, pregunto, lo que el juez hizo, más allá de que sea impopular y que parezca muy feo, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Se ciñó al derecho? ¿Era legal en su más estricta definición? Mauricio, ayúdame ahí. Como tú bien lo señalas, yo creo que hay dos planos a lo menos. Uno, lo que pasó en el caso concreto. Yo tampoco estoy de acuerdo con la decisión que se adoptó. Pero también lo que ocurre a nivel institucional. Y hay que tener cuidado ahí. Los jueces autónomos e independientes son una garantía y un pilar del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque permite precisamente que se puedan ponderar los antecedentes y se pueda aplicar la ley más allá de que sea esto popular o no. Y esto es muy importante porque el proceso penal, más que tratar de meter gente presa, lo que busca, por lo menos en una democracia, es esclarecer la verdad de aquello que se investigan y a partir de esclarecer esa verdad se puedan definir responsabilidades criminales. Entonces, esa búsqueda de la verdad involucra en el sistema que tenemos roles distintos para distintas instituciones. Y en este caso también me gustaría reconocer la labor que en general tiene la Defensoría Penal Pública, que es muy incomprendida y que lo hace bajo altos estándares profesionales. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? La labor de la Defensoría Penal Pública es realizar una función que es básicamente hacer efectivos los derechos de las personas que están siendo investigadas. Y se supone que eso está en equilibrio con la labor que hace otra entidad, que es la Fiscalía, que lo que hace es básicamente indagar y impulsar una investigación criminal. Entonces el debate de estos dos órganos se supone va generando un control entre ellas
Y ese control, ¿no?, se concreta en la decisión de un tercero imparcial, que es el juez. Entonces, yo no reprocharía tanto que la Defensoría Penal Pública haya solicitado la revelación de identidad, ¿no?, porque está realizando su labor. Pero acá, ¿qué es lo que ocurrió? Se cercenó la posibilidad del Ministerio Público para argumentar en contra de esa petición. Y ya ahí hay algo raro en esta audiencia, porque se impidió que el fiscal que está a cargo de la causa compareciera. Y se impidió que compareciera a pesar de que el comité de jueces de ese mismo tribunal, el Tribunal de Garantía de Arica, lo había autorizado aquello, y a pesar que, según por lo menos lo que dice el Ministerio Público, la Corte de Arica también lo había autorizado. ¿Y usted sabe por qué lo había autorizado a comparecer por Zoom y no personalmente? Como medida de protección. De hecho, este fiscal no se sabe su identidad y ni siquiera está viviendo en Arica para protegerlo. O sea, esta es la envergadura de la organización que se está investigando. Y ahí yo diría que hay algo que es un reproche que se está haciendo al juez. No dejó que el fiscal titular pudiera argumentar, ¿no? Y esto es importante porque no podía reemplazarlo cualquiera, porque además esta causa, gran parte de los antecedentes son reservados, incluso al interior del propio Ministerio Público, ¿no?, para resguardar obviamente esta indagación. Entonces ahí ya hay una irregularidad. Y también yo diría de que la forma como se falla, claro, en este caso hay que plantear lo siguiente. Lo que sostiene la Defensoría Penal es un debate que ya hemos escuchado antes y que vamos a seguir escuchando. Ojo, lo hemos escuchado en la Araucanía y en muchos otros lados, que tiene que ver con lo siguiente. Si es que yo soy defensor de un imputado y quiero tratar de cuestionar la credibilidad de un testimonio, yo tengo que saber quién es esa persona. Porque esa persona, al saber su identidad, yo puedo saber si es que tiene algún interés particular, si es que es amigo o enemigo de esta persona, si hay algo que pueda distorsionar su credibilidad. Eso como regla general. Sin embargo, también hay que decir que en ciertos ámbitos la ley ha señalado excepciones a ese acceso. Precisamente porque son tan graves los delitos que se están investigando, la naturaleza de quienes lo cometen, que no son personas o grupos no aislados, sino una organización criminal poderosa. Bueno, ese dice, mire, ¿sabe qué? Ese control usted, defensor, lo va a poder hacer, pero de manera limitada y de otra forma, diversa, ¿no? Y por lo tanto se establece la protección de identidad de testigos y peritos en este tipo de casos, como en el caso de la ley de droga. Acá se están planteando proyectos de ley que dicen, oiga, ¿sabe qué proteger? Oiga, si tenemos un sistema que protege a los testigos, ¿no?, y a las víctimas. El problema es que acá no ha ocurrido, digamos, la aplicación debida de este estatuto legal, y por eso es que la Corte está actuando, el sistema de control está actuando. Hay una Corte de Apelaciones que suspendió esta resolución, que ordenó devolver los sobres. El tema, y eso lo que quiero señalar, es que si es que se debe avanzar en un cambio legal útil, creo que un cambio legal útil es hacer de que las decisiones que se adopten de revelación de identidad de testigos, víctimas, peritos, agentes encubiertos, en este tipo de causas, sean apelables. Porque acá no son apelables. Entonces lo que dice el juez de garantía al final es la última palabra en principio, y hay que ocupar una vía así como por el costado, que es estos recursos de protección. Si esta decisión hubiera sido apelable, habría quedado en suspenso su aplicación hasta que la Corte de Apelaciones lo hubiese revisado. Y ese sí que es un adelanto importante, útil, que podría hacerse a nivel legislativo. Buen punto, y ahí tenemos tres diputados, perdón, hoy día en la mesa que podrían ayudarnos respecto a aquello. Hay otra cosa, esta decisión del juez es tan alejada del sentido común que lo pone, estamos hablando de un juez de Arica, lo pone de inmediato en el ojo del huracán, en la mira. Y todos empiezan a investigar, a revisar. Ayer yo planteaba la posibilidad de que este juez pudiese estar incluso amenazado. O sea, hemos tenido jueces amenazados, fiscales amenazados por el Tren de Aragua. Entonces yo decía, chuta, ¿qué pasa si este juez está actuando bajo amenaza? ¿Está actuando coartadamente? Luego, el mostrador investiga el patrimonio del juez y también se instalan ciertas preguntas. Mire, publica lo siguiente el mostrador respecto de su patrimonio. Habla de él, de su edad, donde estudió, el juez Barraza, que estudió Derecho en la Universidad Católica del Norte. Y respecto a su patrimonio, dice, según su declaración de patrimonio, posee 4 propiedades, un departamento en Santiago evaluado en 63 millones de pesos, una parcela en Coquimbo tasada en 358.000 pesos, un departamento en Antofagasta evaluado en 119 millones y otra propiedad en Arica de la cual no se indican más datos, por 93 millones de pesos. Claro, entonces, muchos podrían decir, ¿ese patrimonio corresponde, no corresponde? ¿Corresponde a los ingresos de un juez? Entonces empiezan las suspicacias. Y ahí hay que tener mucho cuidado con aquello. Diputada,
¿Qué le parece que este juez se ponga en el ojo del huracán? Que se empiece a hablar de su patrimonio, que se empiece a hablar de que incluso pudiese estar bajo la amenaza del Tren de Aragua, porque es tan alejada del sentido común la decisión que uno dice, todo es posible. Sí, yo sé que es impopular decirlo, pero creo que hay que chantar un poco la moto, dejar de lucubrar sin antecedentes todavía, sin que se pueda hacer ningún tipo de investigación, de pericia respecto a lo que ocurrió ahí. Creo que hay que, como decía Mauricio, o sea, acá hay que entender que primero la Defensoría, y yo diciendo con el diputado Carter, la Defensoría actúa dentro de lo que es su trabajo. La Defensoría Penal Pública tiene que defender a las personas que no tienen otra defensa y tiene que estar velando por lo mejor que pueda hacer por el caso de esa persona, ¿no? Es su trabajo. Y por otro lado tenemos que respetar la independencia de los jueces. Entonces creo que hay que... Paño frío. Y creo que en eso tenemos que colaborar medios de comunicación, sectores políticos, porque entendemos que hay una gran indignación con este tema. O sea, sin duda a mí también me choca la decisión del juez, pero creo que en la medida en que vamos sumando elucubraciones sin antecedentes, empezar a investigar su patrimonio, etcétera, etcétera, vamos generando un clima que poco aporta a que esto se resuelva, que poco aporta a que las instituciones hagan su trabajo, si finalmente es eso. Acá hay que estar con mucho cuidado. O sea, yo podría creerme todas las hipótesis que se han puesto acá sobre la mesa. Pero creo que no es lo responsable que nosotros como diputados, los partidos políticos, el gobierno empiecen a hacer estas teorías, sino que efectivamente tomemos las acciones que se pueden hacer para resguardar a las personas y para que la conducta del juez se esclarezca también, pero en el marco de los recursos que se tienen para ello. Me parece. Diputado Carter, ¿coincide con la diputada Schneider? Mira, primero aclarar que respecto al dato sobre la Defensoría Penal Pública, no es que ellos estén haciendo algo ilegal, es que, ojo, el Tren de Aragua está utilizando nuestros propios medios, dineros chilenos para defenderse. Eso primero para poder dejar bien establecido cuál era el punto. Segundo, yo sí le pondría mucho más velocidad respecto a la investigación sobre el patrimonio del juez, si él realmente lo hizo consciente o fue amenazado, porque esto demuestra que el Tren de Aragua no era como se dijo hace un año atrás. No, todavía no ha ingresado a Chile. Si esto llega a ser verdad y ha sido amenazado o él es parte de la organización, ambos casos es gravísimo. Hace un par de días atrás, la semana pasada, se filtró un audio donde se hablaba de atentados contra jueces y contra fiscales que están investigando justamente este tipo de casos. Sí, mira, lo importante es poder seguir con la investigación, poder avanzar, porque independiente de lo que nosotros podamos tener como tesis, lo importante es que siempre prima la verdad. Ojo, que este grupo cercano a 50 personas, alrededor de 50 personas que están siendo investigadas, hay 11 que estarían involucrados en crímenes de alta connotación. Personas enterradas vivas, personas asesinadas y quemadas. Entonces, es muy importante poder avanzar en poder dilucidar todas las dudas que tenemos. Y para terminar, a mí el temor que me da es que esto se vuelva un efecto dominó. Porque cuando uno va a la calle, y yo creo que a ustedes también le ha pasado, la gente dice, me da miedo poder entregar mis datos o denunciar, porque yo creo que se puede eso, saber, y en mi casa puede venir finalmente el mismo asaltante a intimidarme. Si esto se repite y vuelve a pasar, la gente va a perder finalmente la confianza en el sistema, que es lo que daña finalmente todo hacia abajo. Entonces, ojo con esto y hay que avanzar en la investigación. Sí, no, lo que quería acotar era respecto al tema de la Defensoría Penal Pública. Yo creo que es garantía, en este caso, que estén con la Defensoría Penal Pública. Porque si fueran abogados privados, entonces quizás no tendrían los estándares no suficientes. Yo tengo la confianza de que probablemente a partir de lo que ha ocurrido, ¿no? En este caso, la Defensoría Penal Pública y los defensores penal públicos no van a revelarle a sus representados, ¿no?, estas identidades, porque obviamente están imputados a ser parte de esta agrupación delictual que podría terminar amenazando incluso más respecto de estas personas. Entonces, el problema, claro, yo creo que sería peor si fueran abogados privados que no tienen, digamos, ningún tipo de estatuto, ¿no?, desde esa perspectiva. Y también aprovecho de rescatar algo que se ha señalado acá. Se ha impulsado mucho y se ha celebrado bastante las normas que se han aprobado para garantizar la privacidad de la denuncia, por ejemplo, en el ámbito de corrupción, ¿no? Pero también esto es importante en el ámbito delictual, ¿no? O sea, garantizar, ¿no?, que las personas que hagan esta denuncia van a ser protegidas y amparadas. Y lo primero es que no se sepa quiénes son, obviamente, sobre todo si son cercanos a estas organizaciones. Y en ese sentido la legislación establece normas, si no hay que avanzar mucho más. O sea, la ley de drogas establece un estatuto para los informantes, para los agentes encubiertos, para los agentes reveladores, entre otros, ¿no? El tema es que acá no se habría respetado y eso es lo grave, ¿no? Pero insisto, con la idea,
esto podría haberse solucionado si es que esta decisión, que conforme las reglas actuales no es apelable, o sea, queda simplemente radicada la decisión de una persona, que es el juez de garantía, pudiese ser revisada por la Corte, ¿no? Porque ahí no se habría podido, no habría espacio para entregar ningún sobre mientras el Tribunal Superior no hubiese analizado y revisado estos antecedentes, porque está la envergadura, por lo menos limitado a ley de droga, a crimen organizado o a delincuencia no organizada más grave, para los efectos de evitar que esto nuevamente vuelva a suceder. Sí, yo, respecto al tema del patrimonio, me acuerdo que hace, no sé, 6, 7 años uno hablaba de narcotráfico en televisión y llamaban de La Moneda. Llamaban. ¿Cómo se nos ocurría hablar de narcotráfico en Chile? Si esto era un país de paso, aquí no había droga. Entonces, después nos encontramos con que el narcotráfico está instalado, que hay laboratorios, que hay células como el Tren de Aragua, que esto es último, pero hay otras bandas de narcotráfico también que han querido entrar desde hace mucho tiempo al país. Hace 1 año atrás o 2 años atrás uno hablaba del Tren de Aragua. No, eso no está en Chile. No existe. Eso no existe. Po. O sea, no sean alarmistas. Ubíquense. No asusten a la población. Ahí está el Tren de Aragua instalado. Y usa brazos chilenos también con otras bandas para hacer las cosas que describía el alcalde, el diputado Carter. Bueno, eso es una realidad. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, revisemos todo. Revisemos si el juez está bajo amenaza, revisemos el patrimonio. Yo creo que nunca hay que dejar de hacerse las preguntas. No hay por qué acusar algo, no corresponde, no hay antecedentes suficientes. Pero sí revisar, investigar. O sea, yo creo que aclarar no hay ningún problema. Nadie se puede sentir ofendido porque se quiere aclarar algo. El diputado de RN, Jorge Radbeck, también se refirió a esta materia. Escuchémoslo. Esta normativa permitirá que muchas investigaciones que hoy día se ven frustradas en la región de la Araucanía por no encontrar testigos que puedan dar testimonio adecuado respecto de los hechos, lo hagan a futuro. El hecho de que se pueda avanzar en esto permitirá también avanzar en la paz y la tranquilidad de la región de la Araucanía, por cuanto los delincuentes, los terroristas sabrán que el día de mañana van a haber personas que van a estar dispuestas a poder entregar testimonio porque se van a estar siendo protegidas por el sistema. Hablaba el diputado Radbeck respecto del proyecto que se está planteando para poder otorgar seguridad a quienes entregan su testimonio, quienes trabajan o quienes están aportando antecedentes en este tipo de causas. Oye, todo es perfectible, pero esas normas existen, ese es el tema, ¿no? El problema es cuando se aplican, cuando te toca, porque en general hay que decir de que esta investigación ha avanzado, ¿no? El fiscal regional de Arica, oye, hay que felicitarlo, porque la verdad que ha hecho una labor, no solamente él, sino también coordinándose con las policías de otros países, y ha sido muy eficaz en esta materia. O sea, esta es una investigación que ha avanzado y ya lleva tiempo, y ha avanzado exitosamente porque ha tenido la posibilidad también de hacer peticiones a los tribunales y que hayan sido visadas por los mismos. De hecho, recordemos, el comité de jueces de ese juzgado, ¿no?, de garantía le permitió, ¿no?, a que compareciera vía telemática con reserva de identidad al fiscal. La Corte también. Acá el problema es de un juez, ¿no?, que adopta esas medidas. Entonces, ¿cómo evitar, ¿no?, que se produzca un daño cuando se adoptan decisiones, aunque sean aisladamente, pero relevantes en un momento determinante de una investigación penal, como ocurrió justo acá? Yo creo que hay que avanzar, no repitiendo de nuevo normas que ya existen, ¿no?, sino básicamente buscando fórmulas para que exista un mayor control ahí donde debe haber, ¿no? Y yo creo que así se debe avanzar de manera útil y eficaz, no con tanto, digamos, ¿cómo decirlo?, a veces un poco de populismo penal, sino buscar una fórmula que sea eficaz y concreta. Diputado Ayerso. Sí, aquí claramente el juez actuó de una forma vergonzosa. Yo creo que hay que investigar. Y además, yo creo que aquí el gobierno tiene que tomar todas las herramientas que tiene para poder llegar a investigar qué está pasando. Porque efectivamente puede ser que él esté involucrado con el Tren de Aragua, con estas organizaciones criminales, o puede ser también que esté bajo amenaza. ¿Por qué no? Pero hay que investigar. Y aquí yo creo que no hay que ponerle paño frío. Yo ahí no concuerdo con la diputada Schneider. Yo creo que aquí hay que tomar todas las medidas porque esto es gravísimo. Porque lamentablemente se pone en riesgo a las personas que quieren denunciar hechos delictuales. O sea, con lo que cuesta conseguir esos testimonios. Es que por eso te digo, o sea, tenemos terrorismo en el sur, tenemos crimen organizado en el norte, por ende estamos en una situación crítica como país en temas de seguridad. Y eso pregúntelo en la calle a todas las personas. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo de andar en vehículos en las noches por los portonazos, por los tiroteos. En Maipú dispararon en casa, a casas disparando, entrando a casa. Entonces,
la gente tiene miedo y por eso yo creo que aquí no hay que poner paño frío, sino que hay que tomar todas las medidas necesarias para investigar qué está pasando. Diputada Schneider. Sí, yo creo que el diputado Ayerso no me entendió a lo que yo me refería. Yo creo que en ningún caso hay que bajarle el perfil a lo que pasó en este caso con el juez o a la crisis en materia de seguridad que arrastra nuestro país hace mucho tiempo. Creo que para eso hay que hablar menos y trabajar más, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos que legislar distintos proyectos. Se ha convocado desde el gobierno a llegar a amplio acuerdo en materia de seguridad. Las policías, las instituciones están haciendo lo suyo. Pero yo creo que acá estamos ante dos problemas. El primero, y es que yo creo que los colegas no alcanzan a dimensionar los efectos que tiene una investigación en la opinión pública, en el miedo que se puede generar cuando los políticos, cuando los diputados nos volvemos comentaristas de la justicia. Los diputados estamos para legislar, estamos para tomar posiciones políticas, no para ser opinólogos de lo que pasa en las investigaciones criminales, de lo que hagan las policías, ni de lo que hagan los tribunales. Nosotros tenemos que respetar lo que hagan las instituciones. En ese sentido, yo en ningún caso creo que aporte que los diputados rentemos políticamente del miedo y la inseguridad que sienten las personas. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces yo creo que eso es lo primero. Cuando hay una vociferación del mundo político asumiendo una hipótesis respecto a la situación, por ejemplo, de este juez, creo que no se aporta a que se esclarezca la verdad, creo que no se aporta a darle certeza a la gente, eso por una parte, y en segundo lugar creo que tenemos también un problema que lo decías tú, ¿no? De que hace mucho tiempo en nuestro país se viene postergando el actualizar las herramientas que tenemos en materia de seguridad. O sea, por favor, el diputado Ayerso dice, el gobierno tiene que tomar todas las medidas. El subsecretario Monsalve dijo que el ministro de Justicia ya está analizando todas las medidas para este caso particular de los jueces. Pero en general, además, en este gobierno se hicieron dos cosas que se postergaron mucho tiempo. Actualizar la política nacional de seguridad, que no se actualizaba, si es que no me equivoco, desde el gobierno del presidente Lagos, y tener un plan nacional contra el crimen organizado. Dos cuestiones que se habían postergado durante mucho tiempo porque nadie se quería hacer cargo de la situación en materia de seguridad que teníamos, de hacernos cargo de la crisis, de mirar la crisis, asumirla y enfrentarla. Y yo creo que este gobierno lo hizo. Pero yo creo que lo que no aporta es que los diputados nos dediquemos a cabecear titulares para buscar salir en prensa cuando estamos ante situaciones tan delicadas. Yo no estaría acá pidiendo la remoción de un juez o no, porque es que un poder del Estado se meta en otro. Que se investigue. Por favor. Algo que agregar. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo le recuerdo a la diputada Schneider que en un minuto se pidió el año pasado una sesión secreta para ver todo el tema del crimen organizado y el sector de la diputada se negó. Se negó a hacer esa sesión secreta para investigar sobre el crimen organizado en el norte. Es que las sesiones del Congreso no investigan, comentan lo que se está haciendo y el gobierno estaba elaborando una política nacional contra el crimen organizado. Entonces, si queremos montar un show mediático en el Congreso para agarrar cámara, hagámoslo con temas menos delicados para la ciudadanía, por favor. Era secreta, diputada. Lamentable la actitud de la diputada. Aquí nadie ha estado atacando nada. Nadie ha hecho titulares de ninguna cosa. Creo que finalmente esto termina siendo un show mediático creado por ella misma. A mí jamás se me ha visto haciendo un show mediático en el Congreso ni en televisión. Pero diputado, hace 5 minutos dijo que la Defensoría Penal Pública, no sé qué, eso es poner en duda la labor de una institución. Pido que te tranquilices, pido que bajes tu tono, yo te escuché. Tú escúchame. Escuchémonos. A ver, termine, diputado. Yo estoy muy de acuerdo con Daza respecto a que tenemos las herramientas y que tenemos que avanzar en robustecer eso y poder hacerlas funcionar. Porque cuando empezamos a inventar normas, en el mejor de los casos, la próxima semana nos juntamos, se suspende la distrital, se legisla, se va a demorar un montón de tiempo en poder aplicarse. Tenemos las herramientas, pero hay que aprender a utilizarlas. Y eso es lo que no ha pasado. Lo que tú dijiste hace un rato atrás respecto a que se ha negado de forma sistemática, no solamente por este gobierno, sino que varios gobiernos anteriores. No, si aquí la droga no llega. Llegó. No, si acá no está el tren de Aragua. Está. No, si aquí no entran las armas. Por favor, estoy hablando. No, acá no entran las armas. Tenemos las armas. La gente tiene miedo. Y nosotros, como mundo político, no nos hemos hecho responsables. Y acá... Ojo, yo siempre he creído en la separación de los poderes del Estado. Yo acá no estoy hablando contra el Poder Judicial. De hecho, yo no he dicho ninguna palabra contra el juez. Al contrario, yo creo que hay que investigar qué fue lo que pasó. Ahora, si ha habido un gobierno que ha sido proactivo en materia de seguridad y que ha puesto la plata donde están las intenciones, es este gobierno con los votos de la derecha. Cosa que no le pasó a la derecha cuando quiso avanzar en seguridad y no estaban los votos de la entonces oposición. Pero sí ha habido un avance importante en este gobierno respecto a la materia. Oye, a ver, yo creo que me gustaría matizar los dichos que ha señalado la diputada, porque yo le encuentro razón en el sentido de que estos temas tienen que ser comentados y señalados con responsabilidad, ¿no? Y eso es muy importante, porque si no, la degradación del debate público, cuando estamos tratando estas materias que son tan sensibles, la verdad es que causan más daño que beneficio. Y muchos pueden caer en la tentación
de generar esos discursos, ¿no? Porque reditúa electoralmente, o puede existir la idea que reditúa electoralmente. Sin embargo, yo creo que la Cámara de Diputados y las personas que ejercen la labor de ser representantes de la ciudadanía en el Congreso Nacional sí pueden hablar de cualquier cuestión que se vincule con el interés público. De hecho, por ejemplo, cuando han existido fallos por parte de tribunales que atentan en contra, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, han existido muchos diputados y diputadas que han realizado comentarios acerca de esos fallos. Lo que está bien. Está bien. No, lo que está bien. Cuando acá hay, digamos, una decisión de esta naturaleza, como la que estamos conversando hoy día de un juez, en el contexto de una causa de la importancia de los gallegos, por supuesto, brazo armado del Tren de Aragua, está muy bien que se hagan. ¿Por qué? Porque puede generar, ¿no? A partir de lo que se constate, mejoras, ¿no? En el sistema para darle más transparencia y más efectividad. Entonces yo creo que no hay temas vedados para los parlamentarios. Y en ese sentido me parece muy bien que puedan opinar de este fallo, de cualquier otra cosa, de eventualmente la labor que pueda realizar un juez, pero hay que hacerlo en forma responsable, ¿no? Y ojo, eso es lo que ha hecho también el gobierno. Si el gobierno era parte en esta cuestión, no los dejaron comparecer. Este juez no dejó comparecer, por lo que yo escuché, a los representantes del Ministerio del Interior, que también son parte acá. Y otro tema, fue el señor Monsalve que dijo, oiga, ¿sabe que no nos parece lo que hizo el juez? Y nosotros incluso vamos a ejercer esta facultad. Y Luis Cordero, además, que no solamente es un muy buen ministro de Justicia, sino un destacado litigante, también criticó duramente la actuación del juez. Entonces, insisto, yo creo que no hay materias vedadas cuando hay interés público, sobre todo cuando son funcionarios públicos los que la ejercen. Los funcionarios públicos tienen que estar sometidos a un escrutinio profundo, permanente, y acá no se puede decir, no podemos hablar de patrimonio del juez, no podemos hablar de su conducta. No, son funcionarios públicos, se puede hablar, ¿no? Pero hay que hacerlo, ahí estoy de acuerdo, de una forma y en un tenor que no degrade el debate público, porque puede ser al final contraproducente. Cerramos con la diputada Schneider. Diputada, sí, ese es todo mi punto. O sea, yo acá escuché dos cosas que a mí me parecieron que son complejas para abordar este debate con responsabilidad. A mí tampoco me parece el actuar del juez, y yo de hecho por eso destacaba las declaraciones del subsecretario Monsalve, que son mesuradas ante la tentación de ser altisonante para tener un buen titular. Por eso yo disiento de la forma de abordar del debate del diputado Yarzo. Lo que hace el juez es vergonzoso. Por otro lado, el Partido Republicano pide la remoción de un juez. Viejo, creo que ahí hay que opinar con un poquito más de responsabilidad. Con el diputado Carter, yo no estoy de acuerdo cuando se pone un juicio sobre la Defensoría Penal Pública como, y más encima son abogados que paga el Estado. Por favor, si todas las personas tienen derecho a una defensa. Entonces, esos son el tipo de conceptos, el tipo de comentarios que a mí me parece que salen de la mesura. Pero yo concuerdo con Mauricio, o sea, tenemos que hablar de cómo opera la justicia, de cómo podemos mejorar, de, por cierto, la crisis en materia de seguridad que tenemos. Pero acá yo escucho dos diputados que dicen, no, y nadie se hace cargo. Pero es que pareciera que leen la minuta sin escuchar lo que estamos diciendo el resto. Yo acabo de decir, este gobierno avanzó en dos cosas que se habían postergado durante mucho tiempo y que tenemos que dejar también que puedan actuar. Y de hecho, este lamentable caso con una conducta del juez que a mí no me parece, se da en el marco de un avance que hay en desbaratar el crimen organizado. Y nos puede parecer vergonzoso, pero creo que hay que tener un poco más de mesura. Muy bien. Bueno, solo 2 segundos. Para cerrar, por favor. Para cerrar completamente. Yo creo que la diputada lo único que quiere es pelear. Yo no estoy de acuerdo. Yo no he sido... Déjeme terminar, yo la acabo de escuchar. Yo no estoy de acuerdo en estar peleando ni provocando polémicas como a usted le gusta. Yo creo que hay que avanzar y tener un tono positivo, justamente como se ha planteado en este panel. Oye, ¿podrían ponerse de acuerdo los tres para apoyar un proyecto de ley que haga apelable las resoluciones que levantan el secreto de identidad de víctimas, testigos y agentes reveladores en causa de narcotráfico y crimen organizado? Póngale el artículo Daza. Bautícelo. No necesita. La ley Daza. La ley Daza. Pero Daza, que nos inviten a la firma por último. Mi problema es el tratamiento mediático. No, te mencionamos. Oye, ahora viene la chicha, viene la empanada, viene el asadito, viene el zapateo, pero no le queda duda que este tema que nace en Arica va a seguir siendo parte de la agenda a la vuelta del 18, así que lo vamos a estar abordando. Los quiero invitar a revisar otra información que también es bastante polémica, que se ha conocido en los últimos días y que tiene que ver con las pensiones que se entregan a las víctimas del estallido social. El ministro Luis Cordero de Justicia y Derechos Humanos se refiere a esta materia y plantea que el presidente Boric no tenía todos los antecedentes a la hora de firmar los decretos, cosa que ha sido muy criticada. Escuchemos.
Desde el punto de vista del procedimiento, solo recordar que la manera en que operan estas pensiones de gracia es por firma delegada, por lo tanto el presidente no tiene acceso a ese expediente y en consecuencia es una tramitación que se realiza por el departamento especializado en la Subsecretaría del Interior. Ahí teníamos al ministro Cordero explicando cómo se genera el procedimiento. ¿Respecto de qué? Bueno, el 10% de las 418 personas que reciben pensiones de gracia por haber sufrido lesiones durante el estallido social en el país, iniciado en octubre del 2019, tiene antecedentes penales. Estamos hablando de 40 personas. Esto lo confirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y ha generado una polémica enorme. Hay que decir además que estas pensiones no se comenzaron a entregar en el gobierno del presidente Boric, se entregaron para comenzar en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y se continuaron en este gobierno, en el cual han aumentado la cantidad de personas que reciben este beneficio. Tenemos titular para comenzar la conversación con los invitados de esta noche, que dice así: pensiones de gracia. Monsalve dice que exigirá entrega de antecedentes penales antes de dar beneficio. Comienzo con la diputada Schneider. Diputada Schneider, ¿qué le parece que personas que tienen antecedentes penales reciban la pensión respecto de lo ocurrido en el estallido social? Sí, parto con el marco como normativo que rige esta conversación. O sea, acá efectivamente cómo se regula la entrega de las pensiones de gracia, los montos, etcétera, etcétera, son cosas que han pasado por el Congreso, que han sido aprobadas en el Congreso. En la ley de presupuesto constan, bueno, por ahí tengo la glosa, y como bien decías tú, esto parte con, si es que no me equivoco, una resolución firmada por el subsecretario Galli del gobierno anterior. Y esta entrega, bueno, sigue esa línea. Yo concuerdo mucho con algo que señala el diputado Monsalve, y quiero precisar de hecho el titular, porque lo que señalaba el diputado, o sea, el subsecretario Monsalve, exdiputado Monsalve, era que las autoridades tienen que tener a la vista los antecedentes penales. Eso, exigir la entrega. No necesariamente condicionarlo, porque yo creo que ese ya es otro debate. Pero creo que esa es la manera de hacernos cargo de esta situación. Pero ya entrando en qué me parece a mí, creo que nuevamente se confunden cuestiones. O sea, creo que tener antecedentes penales o no borra el hecho de que una persona, por ejemplo, haya podido ser víctima de violaciones a derechos humanos. Eso no convierte sus antecedentes, no borra sus antecedentes penales, no borra las faltas que haya cometido en el pasado, pero tampoco borra el hecho de que un agente del Estado, por ejemplo, haya vulnerado sus derechos humanos. Entonces creo que hay que distinguir los planos de conversación, aunque sea impopular señalarlo de esa forma. Y me parece que lo que propone el subsecretario Monsalve es lo que hay que hacer para hacernos cargo del problema, de que hay una expectativa social asociada a esto, hay un malestar sin duda cuando se publica esta información de que hay personas con antecedentes penales en el entendido de la crisis de seguridad que estamos, y elevar el estándar y que las autoridades a la hora de entregar estas pensiones de gracia tengan que tener sobre la mesa los antecedentes penales, me parece bien, me parece que es hacerse cargo del problema, pero creo que no hay que confundir ambos planos y desde el mundo político creo que también ahí tenemos que colaborar como decía Mauricio en el bloque anterior, subir el estándar del debate público. Voy con los diputados Carter y Oyarzo, pero antes, Mauricio, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que acá hay dos ámbitos, ¿no? El primer ámbito tiene que ver con cuál es el sentido de una sanción penal, digamos, ¿no? La sanción penal no involucra el que, hasta el momento, hasta la fecha, el que uno después de haber sido condenado y haber cumplido una pena, no puede ser adjudicatario de una indemnización o una pensión de gracia porque fue víctima de un atentado en contra de los derechos humanos por uno. Si es que eso se quiere hacer así, que se debata y que se apruebe, pero hoy día no es así y hay muchos motivos para considerar de que eso no es razonable. Porque además hay que pensar en lo siguiente. De hecho, se supone que las penas no tienen que buscar la posibilidad de reinsertar al delincuente, a la persona que ha sido condenada. De hecho, tanto así que la persona cuando ha cumplido su condena, existe un mecanismo para la eliminación de antecedentes penales, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que la persona no quede marcada de por vida, salvo obviamente aquellos delitos que son graves y que tienen asignada pena que son proporcionales a esa gravedad, como presidio perpetuo calificado simple, ¿no? O penas que son muy altas, 20 años, etcétera, etcétera. Bueno, pero en el resto de los casos, la verdad que, insisto, me parece que es un debate que está un poco tergiversado respecto de los conceptos que debiésemos tener. Ahora, ¿qué es lo importante? Y ahí sí yo creo que se puede avanzar. Lo importante es si la persona que es adjudicataria de estas pensiones de gracia, que son pensiones de por vida, por lo demás, o sea, que involucran un gasto del erario fiscal relevante, son merecedoras de esa pensión.
Y para eso yo creo que tiene que haber un escrutinio superior al que existe hoy día. De acuerdo. Porque esto está solamente radicado en el Poder Ejecutivo, ¿no? Por más que tiene razón Luis Cordero que dice, mira, es firma delegada del Presidente de la República, bueno, pero igual, por el Presidente de la República es el responsable y si lo delega, bueno, es responsabilidad también finalmente de él, ¿no? Pero el punto es que debiese haber, yo diría, un mecanismo que no solamente involucrara al Ejecutivo, no un mecanismo que fuera objetivo, con personas que estén dedicadas a analizar el mérito de los antecedentes para otorgar o no estas pensiones y a partir de aquello se concreten. No debiese ser y seguir siendo una facultad del Presidente de la República, únicamente, ¿no? Yo creo que ahí sí podemos avanzar. Ese es el marco institucional. Y lo otra bajada es ver si es que las personas que fueron asignatarias de estas pensiones concretas, de personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, que es la hipótesis que da cuenta o que permite asignar, ¿no? estas pensiones, bueno, si estas personas efectivamente ameritaban o no estas pensiones, porque hay tres categorías. ¿Eh? Sí, la primera categoría son las personas que habrían sufrido lesiones leves. Acá las tengo también para poder entender. Agresiones que atenten contra el cuerpo de una persona a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas, que pueden causar daño físico. Esto cometido por agentes del Estado. Estas personas son 39 hoy día, ¿no? Y estas personas reciben una pensión de por vida de 296.511 pesos. Ya esa es la primera categoría. Eso. Hay una segunda categoría, ¿no? Graves, 444.766 pesos. Y ahí son 221 personas. Claro, y fíjate, son personas que han sufrido lesiones graves en extremidades superiores e inferiores, tronco, rostro, pérdida de piezas dentales, problema mandibular. Esta es una pensión de por vida, ¿eh? Mira, eso es bien importante señalarlo. Y hay una tercera categoría, ¿no? Gravísima, que son 593.022 pesos, lo reciben 159 personas. ¿Y qué se considera gravísima? Claro, trauma ocular irreversible. Estos son los casos más graves, ¿no? Claro. Violación sexual, lesiones gravísimas no oculares, fractura de cráneo, traumatismo encefalocraniano, ¿no? Insisto, esto a partir de la acción de agentes del Estado. Entonces el punto es, ¿cuál es el estándar para poder acreditar que las personas están en estas circunstancias? Y dos, ¿todas estas categorías debiesen existir? ¿Es plausible decirlo? Y en la primera categoría, ¿debiese existir amerita una pensión de por vida? Y obviamente lo tercero tiene que ver con cuál es el mecanismo para poder entregar y quién lo entrega. Yo creo que todo eso sí debiese ser objeto de un análisis profundo y eventualmente de reforma legislativa, y por eso creo que este debate, desde ese punto de vista, sí es pertinente e importante. Sí, ronda de opiniones nos faltan los diputados Oyarzo y Carter. Oyarzo, comienzo con usted. Sí, yo concuerdo con la diputada, en este caso con la diputada Schneider, que... Si igual nos llevamos bien. No, pero la pulenta, si con el Rubén de verdad nos llevamos bien. Sí. De verdad que sí. Muy bien. Qué bueno. Oye, pero Carter ya también una hora es de programa y sacamos una sonrisa, me gustó. Tienes que conocerlo más. Sí, soy una caja de sorpresa. Es una caja de sorpresa, Oyarzo, sí. Coincido con la diputada Schneider. Sí, coincido porque aquí son dos temas distintos. Y yo creo que hay que darle hincapié a lo que está diciendo aquí Mauricio y que podemos nosotros ahí aportar en el debate legislativo para poder darle más robustez a este tema. Yo creo que eso es importante. Si bien 40 personas, que es lo que decía el subsecretario Monsalve, tienen antecedentes penales, hay que ver también, claro, es el pasado de la vida y eso no tiene nada que ver con que agentes del Estado vulneraron sus derechos. Claro. Sufrieron lesiones, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que ver también es que si que hacia adelante estas personas siguen cometiendo delitos, quizás podríamos ver si es que se le quita el beneficio, se corta, ¿te fijas? Pero es distinto que agentes del Estado vulneraron los derechos con que en el pasado cometieron delitos. ¿Qué le parece ese argumento, diputado Carter? El que en el pasado una persona haya cometido un delito y tenga un antecedente, ¿cierto? ¿Lo condicionaría para recibir Yo creo que todas las personas que han cometido alguna vez... Es que yo creo que todos aquellos que alguna vez cometieron algún error pueden y tienen derecho a reinsertarse. Pero hay un caso que me llama mucho la atención de uno que está prófugo. Sí. Que entiendo que no lo ha cobrado, ¿no? Sí, pero tiene que haber pero lo increíble de ese caso específico es que él, para haber entregado su testimonio, tuvo que haber ido. Claro. ¿Cómo no hubo una revisión respecto a sus datos? Eso es lo primero. Estoy totalmente de acuerdo respecto a aquellos que recibieron violencia de parte del Estado, que yo no creo que haya sido sistemática, para que después no vayan a meter entre medio cuña. Grave, dicen los informes internacionales. No, por eso, no sistemática, dicen grave. Creo que tienen derecho a
a las pensiones de gracia, claramente. O sea, poner en entredicho lo que le pasó a la senadora Campillay, creo que en su momento tampoco no valía la pena y no correspondía. Por lo tanto, en estos casos, si corresponde, y así lo ha determinado la justicia, así se determinó, tienen que ellos recibir los beneficios. Ahora sí, me llama la atención de que el gobierno, y esto es político, no se haga cargo de aquellos que perdieron todos sus negocios o se vieron dañados no solamente en la zona cero, en Puente Alto, partes de la Florida, Maipú, y tuvieron que partir de cero, y hay gente que quedó endeudada y para ellos la ayuda no ha sido la suficiente. Claro. Ojalá existiera algo también así para ellos. Entonces, ¿usted me dice que está de acuerdo con que estas personas que fueron violentadas por agentes del Estado en el estallido reciban estas pensiones? ¿Qué le parece que el diputado Longton de RN plantee? Llama la atención que le hayan pasado más de 280.000 pesos. Mire, mejor no se lo digo yo, se lo dice el mismo diputado Longton. Escuchamos. Llama mucho la atención que le hayan pasado más de 280.000 pesos mensuales para toda la vida por concepto de pensión de gracia a personas que sufrieron una sacudida, como expresamente dice la presentación que entregó el subsecretario, que es literalmente zamarrear a alguien que no produce un daño físico permanente. Ese pareció ser el criterio para entregar algunas pensiones de gracia que está siendo investigado por la comisión investigadora que llevamos en el Congreso, porque es sorprendente que se puedan entregar recursos públicos con esa liviandad. Llama mucho la atención. ¿Está de acuerdo, diputado Carter? Es que tiene toda la razón y justamente Daza puso ese punto. La primera causal, ser zamarreado, ¿da para que te den una pensión? ¿Se compara a alguien que perdió los ojos como le sucedió a la senadora Campillay? ¿Cómo tú vas y acreditas? No es que sabe que el carabinero me tomó, me zamarreó, yo iba pasando. Entonces, toda acción tiene una reacción. Y muchas veces pasó cuando tú tenías miles de manifestantes y grupos de carabineros que estaban con días de trabajo sin dormir, en que la fuerza, obviamente, de pronto, era potente. Claro. Entonces, comparar una pensión para una persona que perdió sus dos ojos o que perdió un ojo con alguien que recibió una cimarreada, creo que es... Claro. Él tiene el punto y me apoyo lo que dice también acá el abogado Daza. Diputado Schneider, una persona que fue zamarreada, como plantea el diputado Longton, el diputado Carter, por un zamarreo de un oficial de carabineros o de un funcionario de carabineros, que recibe una pensión de 280.000 pesos, ¿le parece que corresponde, que no corresponde? ¿Qué piensa usted? A ver, yo creo que habría que ir al detalle, pero yo también tiendo a concordar con Mauricio, de que acá efectivamente podemos revisar mucho mejor el cómo se entregan las pensiones de gracia por parte del Estado, cuáles son los criterios, y algo que decía el diputado Carter, que quiero darle el punto, de efectivamente vincular la entrega de estos antecedentes con la justicia. O sea, no puede ser que tengamos canales del Estado funcionando como si no se toparan países distintos. Países distintos. Entonces, creo que ahí tenemos mucho por mejorar en el mecanismo. Podemos pulir mejor los criterios. Lo que a mí me parece, y que me parece valorable también de que en el panel todas y todos concordemos, es que en casos donde el Estado atropella los derechos de una persona, el Estado tiene que reparar este atropello. La reparación tiene que ser proporcional, por supuesto, eso yo concuerdo. Se tienen que tener a la vista estos antecedentes y pueden haber muchos más filtros, como decía Mauricio. Yo en ese sentido concuerdo, solo que creo que este tipo de cosas hay que revisar bien el detalle, uno a uno. Y algo que también quería decir, que saludo mucho que en el panel tengamos el acuerdo de que este es un problema de Estado del que nos tenemos que hacer cargo, o sea, de cómo el Estado de Chile entrega las pensiones de gracia y que no lo usemos para hacer un punto político contra un gobierno u otro, porque entendemos que acá hay una cuestión de la que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Ahora bien, yo solo... Con esto quiero cerrar, yo quizás ahí tengo un matiz con el diputado Longton, o sea, creo que no es tan fácil como decir cómo es posible que el Estado bote esta plata a la basura. A ver, como que creo que tenemos que volver a reafirmar algo que también decían los dos diputados acá, que todas las personas, independiente cuál sea su antecedente, tienen derecho a la protección de sus derechos humanos y por lo tanto también a la reparación. Diputado Yarzo, lo dije con la palabra ahí en la punta de la lengua. Sí, lo que pasa es que yo le doy un punto también al diputado Longton, porque, claro, si es un zamarreo hay que ver caso a caso, como dice la diputada, yo concuerdo ahí, porque si la liviandad de dar pensiones por un empujón o por un zamarreo, yo creo que eso no corresponde. No corresponde. Me parece que hay que verlo bien. Y lo otro que también le doy el punto al diputado Carter,
es que... Andan buenos para darse puntos y idea. Sí, 3 puntos buenos. 3 puntos, es que estamos en 18. Estamos 18. Sí. ¿En qué le da el punto el diputado Carter? De la persona, collera. de la persona que no se ha presentado, que no se ha presentado, que tiene... ¿Ese caso? Claro, pero él declaró. Rarísimo. Ahora, no es tan raro si se metieron al ministerio. Hola, somos los hermanos del ministro Jackson. ¿Cómo se llama? Janet Jackson. En nuestro país pasan cosas particulares y pasan cosas raras. es un punto. Somos un poco hay más miles de gordos. prófugos. En Chile hay miles de prófugos. La otra vez teníamos la cifra, tú tenés mejor memoria que yo, pero 4.000 y tantos prófugos puede Sí, ser. más o menos. ¿No? Y oye, esta es la campaña que tenemos con Gonzalo Fonsalía, ¿no? Sí. Que todavía, que le compren un SIM card, todo el mundo se llena la boca. Ayudemos a Carabineros. El tema, le vamos a dar más atribuciones a las policías para que hagan control de identidad. Ustedes saben de que hasta el día de hoy no tienen un SIM card donde ellos puedan consultar. Cuando te hacen el control de identidad Claro. ¿Quién es quién? en línea, En una base de datos. ¿cuáles son los antecedentes? Porque no están conectados. Hay Eso gente tiene mal que ver- hablada que dice que tampoco quieren que esté conectado porque van a saber dónde están. Mentira. El punto es que tienen que entregarle la SIM card porque de esa forma Eso es va a haber un modernizar el control en Estado. línea. Eso es Oye, modernizar hay el muchas Estado. veces acá hemos hablado mucho de esto y se ha señalado, mira, hay veces en que tienen que ir a la patrulla donde está y por radio llamar a la comisaría Centro, para claro. que alguien se meta al computador a revisar. Eso es malo para la persona que está siendo objeto del control, pero también es malo para la labor policial. Fíjate, tan sencillo como hacer la licitación que han pasado décadas sin que esto ocurra. Entonces, de nuevo, un llamado respetuoso al gobierno. Oiga, señor Monsalve, ¿quiere hacer algo útil? SIM card para Carabineros. Sí. Oye, respecto del prófugo, por si usted no está al tanto de esta materia, revisamos lo siguiente. Esto es lo que pasa con el famoso prófugo. Mira, el gobierno... el 5 de julio de 2019, 3 meses antes del estallido social, el segundo juzgado de garantía de Santiago abrió una causa en contra de Juan Francisco Villalobos Prado como presunto autor de una estafa cometida en marzo de ese año en Conchalí. Tras diversos intentos por ubicarlo en sus domicilios de la Florida, el 23 de junio del 2022, se dictó su orden de detención. Casi 3 meses después, los ministros Toá y Marcel firmaron el decreto que le otorgó una pensión de gracia basado en un informe de la comisión presidencial que vio su caso. La comisión revisó una querella del INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, por presunta tortura y abuso sexual calificado, donde se detallaba que la acción se basó en el testimonio de Villalobos. O sea, se le pudo tomar testimonio, pero nadie se dio cuenta que estaba prófugo de la justicia, lo que No decía lo el hizo diputado el Carter. INDH, no lo hizo, y el INDH es autónomo del gobierno. Claro. Sí, Habrá que ahí está quizá el Pero es un órgano el del motivo. Estado, Ahora, finalmente. Quizá... Y todos estos órganos tienen que dialogar, o sea, si Claro. eso es Oye, el bueno, punto. No dialogan, ese es el problema. Otro tema, oye, acá ese es el volvemos a los punto, tienen temas, que el hacer. programa ya, ¿cuánto llevamos? Como 6 meses. Estamos desde marzo nosotros De marzo. en esta relación, Bueno, Mauricio. al comienzo del programa, ¿no? Los primeros capítulos siempre decíamos no solamente lo de la SIM card. Obviamente no ha pasado nada. Por supuesto, otra cosa. Hay una base unificada de datos ¿Verdad? que se supone que está todo levantado para que lo operen. Está todo el sistema hecho para que puedan cargar las distintas entidades. Fiscalía, Defensoría, Ministerio del Interior, Poder Judicial. Y tú sabes que no ha funcionado hasta el día de hoy porque estas entidades no han querido subir estos datos, o por lo menos no todos ellos, sobre todo hay problemas con las policías, con Carabineros e investigaciones, no quieren subir los datos. Porque claro, no, cada uno tiene su Tremendo, antecedente, tremendo. su información. Otro tema importante, oblíguenlos, esto no es voluntario, son órganos del Estado, Claro, o sea, oblíguenlos a subir esa información, porque fíjate, con esa información, todos los órganos que están involucrados en la persecución criminal van a tener antecedentes de calidad Sí. para poder realizar mejor Y su ojo, labor. yo creo que esto que dice Mauricio, o sea, esta modernización en general de la labor de seguridad, la coordinación de las instituciones, yo creo que a veces es algo que se mira un poco a huevo de lo importante que es, y yo creo que este tipo de cosas hacen mucho más eficiente el accionar de las instituciones que están a cargo de la justicia de cara a los ciudadanos, que muchas veces una montonera de proyectos de populismo penal que votamos en el Congreso. Yo creo que ahí es donde hay que poner el foco y yo me sumo al llamado al gobierno. Creo que en ese tipo de cuestiones se ve la gestión, se puede hacer una justicia mucho más eficiente e incluso, por supuesto no con este, pero con otros ejemplos, tener mejor tecnología, tener la cuestión más coordinada y modernizada, puede prevenirte del uso de la fuerza y te permite un uso mucho más racional de los recursos con los que cuentan las policías. Estoy de acuerdo que hay que modernizar, estoy de acuerdo que cuando un político en pantalla dice hay que modernizar el Estado, la gente en la casa me da la idea que... Es poco sexy, ¿Qué es esto? es poco sexy. Tiene muy mala prensa, tiene poco sex appeal el modernizar el Estado porque no se entiende bien qué es. Bueno, Pero es mucho más eficiente que subir penas a diestra y hay siniestra. hay cosas en las cuales
da lo mismo si lo modernizas o no, tú ves que el Estado no funciona. Me estoy acordando, un ejemplo rápido, y no me quiero extender mucho porque se nos está yendo el bloque, pero las casas de apuesta online. ¿Cuánto tiempo publicitaron? Han financiado el fútbol, medios de comunicación, programas de radio, programas de tele, contratando famosos para campañas, por todo lo vista y paciencia de impuestos internos, Tesorería General de la República, el Ministerio Público, todos, el Ministerio de Justicia, todos, y nadie hizo nada. Hasta ahora, ¿cierto? Que se pusieron las pilas y dijeron, ya se acabó esta cuestión. Pero operaron durante mucho tiempo. ¿Para eso hay que tener un Estado moderno? No, hay que tener un Estado que funcione al menos. Que diga, oye, es que hemos nos están viendo la cara. Mucho tiempo. Los privados nos están viendo la cara. Hagamos algo como corresponde. Es que lo hemos postergado mucho tiempo y no se ha avanzado en eso. Entonces está botada la tarea. Es que diputado Carter y diputado Yarzo y cerramos. Es que no sé, yo mientras veía la imagen, escuchaba a la diputada, yo entiendo que hay que modernizar el Estado. Y es obvio, yo desde que soy parlamentario lo he dicho. Tenemos que entregar las herramientas necesarias a las policías, modernizar el sistema judicial, la reforma procesal penal, revisarla de nuevo, porque no se ha hecho una revisión completa. Pero cuando se detiene todo en pelea y decir, mire, es que usted lo único que sabe hacer es criticar mi gobierno, siento de que la gente está aburrida de eso. Todos, incluso ustedes. Pero lo vas a... Sí, esa es la verdad. La gente que nos está viendo dice, sí, va a quedar igual en todo lo mismo. No va a pasar nada. Claro, sí, no va a pasar nada. porque ¿qué es lo que uno escucha? ¿Sabe qué? Esto es populismo penal. Populismo... Pero fíjese de que... Pero te diste por aludido. No. No me estoy dando... No me estoy dando Se puso el poncho. No, porque yo nunca me he parado como tú, de un asiento a otro, a increpar a alguien para salir en la cámara. Yo nunca me he parado de un asiento a otro a increpar a alguien. Pero bueno, es por el contrario, son los de tu sector los que me han increpado a mí, querido. Pero tranquilidad. Ahí hay una línea que te recomendaría... Sin golpes bajos, por favor. Somos mejor que esto, vamos. Siempre de frente y siempre dando la cara. Entonces, yo creo que hay que dejar de lado ciertas frases y tratar de evitar siempre decirle al frente que tú, y tratar de llegar a un punto de concordancia de que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, y esta discusión yo la tuve con el diputado Winter, me acuerdo hace varios años atrás, donde él me decía, tú estás equivocado, si acá en las poblaciones no hay ametralladora. Gonzalo, sí los hay. 4 años después de esa conversación, que fue en un panel de televisión y después en privado, nos vemos de que la realidad es mucho mayor, es mucho más fuerte de lo que conversamos en ese momento. Entonces, mientras nosotros conversamos, mientras la gente nos ve y dice, bueno, están en la misma, los narcotraficantes, los grupos organizados, las mismas casas de apuestas, buscan por dónde entrar. Entonces, oye, avancemos. Nos quedan escasos segundos. Si ven al diputado Winter, mándale saludos, dígale que lo estamos esperando. Nos ha dejado plantado 2 veces. Diputada Schneider, muy corto, breve, ya puede meter la pega solo por para su culpa. responder, o sea, es que el diputado Cárcer dice, no, que aquí estamos pegados, no avanzamos. Por favor, este gobierno presentó 2 cosas que no se habían hecho en muchos años. Actualizó la Política Nacional de Seguridad y hay un Plan Nacional contra el Crimen Organizado. ¿Quién se dedica a criticar a quién? Esa es la pregunta. Yo la dejo contado puesta, con los ¿no? votos de la derecha para sacar adelante parte de esa agenda. Diputado Yarzo, cierro con usted. No, si aquí, mira, la eficiencia del Estado, yo creo que ahí da salida en el punto. Es lo mismo que estábamos hablando en el primer bloque. Que hay leyes, que no hay que generar nuevas leyes, hay que ocuparlas y hay que ejercerlas. Ese es el problema también. Sí, pues hay que actuar. Hay que actuar, hay que hablar con hechos. Y eso es lo que nos falta a todos, ojo. A todos, a los políticos, a todos, actuar con hechos. Nos vamos a separar un instante. Tenemos breve pausa comercial. A la vuelta viene el tiempo musical. ¿Nos sorprenderán con alguna palla nuestros invitados de esta noche al tiempo violento? Hacemos corte. Regresamos en esta previa 18era a Vía X.